Bueno, enseguida vamos a comenzar. El tema que hoy vamos a tocar es un nacimiento con propósito. Así que, como dice aquí en la foto, ¿no? Que Navidad es Jesucristo. Así que vamos a ver desde un punto de vista bíblico qué es realmente lo que es la Navidad. Así que quiero que compartas este en vivo con las personas que realmente tú que crees conveniente, ya que vamos a tocar muchos textos bíblicos. Como siempre yo os digo, ¿vale? Que la palabra de Dios se explica sola. Así que en minutos comenzamos. Ya comenzamos. Muy buenas tardes, noches, hermanos. Un saludo con la paz del Señor. Vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar sobre lo que es la Navidad, ¿vale? Yo siempre digo un nacimiento con propósito. Acerca de la Navidad, obviamente hay muchas cosas que se hablan, ¿vale? Por ejemplo, ayer estaba yo en un servicio. Vosotros sabéis que yo trabajo en servicios sociales, y estaba con un usuario y se nos acercó un testigo de Jehová, en la cual él nos habló, ¿vale? De lo que vendría a ser la Navidad del pagana, ¿vale? Pero lo más interesante que terminamos en hablar, o yo quise hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es Navidad, viene de nacimiento. Pero claro, prácticamente cuando tú le hablas a un testigo de Jehová sobre el nacimiento de Cristo, es algo que ellos no pueden aceptar. Pero vámonos al tema, ¿vale? El tema de hoy es un nacimiento, aquí dice un nacimiento con propósito, ¿vale? Lo que yo me voy a limitar es a dar textos bíblicos. Los textos bíblicos son muy importantes, ya que, como siempre digo, ¿vale? La Biblia se explica sola. Pero vamos a comenzar con el primer texto de la noche, que vendría a ser Isaías capítulo 9, versículo 6. Recuerda el tema: un nacimiento con propósito, que vendría a ser la Navidad es Jesús. Así que vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora vamos a ver cuál es el significado de la Navidad. Esto es muy importante, que nosotros realmente sepamos el significado. Y voy a tomar un comentario de la RAE, que según la RAE dice: Navidad procede del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. No olvidemos que el primer texto, Isaías 9:6, en el cual dice: un niño nos es dado. Y vemos claramente lo que dice vendría a ser el significado de la Navidad, vendría a ser nacimiento. Vamos, sigamos. Ahora,
vamos a entrar a algo muy interesante, que cuál sería el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál sería el verdadero significado de la Navidad? Primeramente debemos de tomar algo en consideración. Cuando hablamos del verdadero significado de la Navidad, del nacimiento, ya estamos entrando a algo doctrinal. Nada que ver con una fiesta pagana, nada que ver con una tradición, sino lo que vendríamos a estar entrando es a algo doctrinal, algo teológico. Y cuando nosotros decimos el significado de la Navidad, vendría a ser primeramente que Dios hecho hombre, que vino al mundo con una misión que vendría a ser eterna, morir en la cruz para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Estas palabras son muy profundas y ahora vamos a examinar palabra por palabra, pero desde el punto de vista bíblico. Vuelvo a decir, un nacimiento con propósito, y estaríamos dando el verdadero significado de la Navidad. Por eso dice que la Navidad es Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a ver el nacimiento con propósito. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Primeramente hemos dicho claramente el significado de lo que vendría a ser la Navidad. Y el significado de la Navidad es el nacimiento. El significado de la Navidad es que Dios es hecho hombre. Y aquí en el relato de Mateo vemos claramente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que me llama la atención. Cita al profeta Isaías, y está citando prácticamente Mateo, Isaías capítulo 7, versículo 14, y cual dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, entonces vayamos a entrar al punto importante. Vuelvo a decir, la Navidad, un nacimiento con propósito. Vamos a ver lo que vendría a ser Dios hecho hombre. Vamos a citar Juan capítulo 1, versículo 1-14. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 14 dice, aquí claramente vemos a Dios hecho hombre. Y vamos a otro texto, Colosenses capítulo 2, versículo 9, en el cual dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto en teología se conoce como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, cuando estamos hablando del nacimiento con propósito, el significado de lo que realmente vendría a ser la Navidad, vendría a ser que evidentemente Dios hecho hombre. Lo primero que nosotros debemos a considerar cuando estamos celebrando, obviamente, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo está escrito en la Biblia? Dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No olvidemos lo que le dijo la promesa del profeta, que una virgen concebirá. Y en Mateo habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Gálatas 4:4 habla del cumplimiento que vendría a ser Jesucristo, el Dios hecho hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo esto no estoy haciendo ninguna inferencia, solamente estoy citando las escrituras, en la cual yo siempre digo que las escrituras se explican solas. Entonces vemos aquí el nacimiento con propósito. Vendría a ser Jesús es la Navidad, o la Navidad es Jesús. Luego, vemos el otro punto que dije, vino al mundo con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito eterno? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo que en Él cree, en Cristo, tenga la vida eterna. Dice que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este sería en cierta manera el propósito eterno por el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo enfatizo y digo, un nacimiento con propósito. Dios hecho hombre, nacido de mujer, ¿para qué? Para el perdón de pecados y para darnos obviamente la vida eterna. Luego, ¿qué es importante? Morir, que Él murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito eterno. Él nació con una finalidad. Gracias, amigo Pedro. Con una finalidad. Y esa finalidad vendría a ser morir en la cruz. Juan capítulo 19, versículos 17 al 18 dice, y Él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vemos claramente lo que dije al principio, un nacimiento con propósito, y ese propósito eterno vendría a ser lo que dije anteriormente en Juan 3:16, y ahora estamos hablando sobre la cruz, morir en la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No olvidemos la promesa del ángel, lo que le dijo a María, que ese niño que iba a nacer iba a ser nuestro Salvador, y además por él
iba a ser perdonados nuestros pecados. Y aquí primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sobre la cruz, como quieras llamarlo, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Aquí el apóstol Pedro está citando una profecía que está en Isaías capítulo 53, versículo 4, en el cual habla de lo que vendría a ser Jesucristo, el propósito, la visión eterna. Y dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó el ¿quién? Cristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos que claramente toda la escritura tiene una relación. Por eso he dicho, cuando estoy hablando de la Navidad, yo me voy a limitar a darles los textos bíblicos, para que vosotros o para que la gente no me acuse que yo estoy haciendo una inferencia o estoy manipulando los textos. Siempre digo yo, la Biblia se explica sola. Y ahora estamos hablando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy mismo en todo el mundo se está celebrando, la Navidad, el nacimiento, la natividad. Pero ese nacimiento obviamente vendría a ser un nacimiento con propósito. Y ese propósito lo estamos viendo a través de la Escritura. Luego viene algo interesante. Hemos hablado de algunos puntos. El primer punto que nosotros hemos tocado, vemos el nacimiento, el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Que Dios hecho hombre, que vino al mundo con un propósito eterno. ¿Cuál sería ese propósito eterno? Morir en la cruz. Y por esa muerte, nuestro Señor Jesucristo nos salvó del pecado. Y además nos está dando la vida eterna. Por eso dice aquí, un nacimiento con propósito. Luego hemos tocado lo que vendría a ser la profecía de Isaías 7:14, en el cual dice: el Señor mismo os dará, dice, una señal, y esa señal vendría a ser: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Después de esto hemos tocado claramente que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito. Juan 3:16, hemos dicho el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego ahora estamos tocando por qué Jesucristo hizo todo esto. Y obviamente Jesucristo lo hizo por amor a usted, por amor a mi persona. ¿Qué dice este? Este es mi mandamiento. Juan capítulo 15, versículos 12-14. Lo más curioso que me llama la atención, que todos los textos, la mayoría de los textos que os estoy dando, están en el libro de Juan. Juan destruye muchas herejías. Juan destruye a los unicitarios. Juan destruye a los testigos de Jehová. Juan destruye a los mormones. ¿Vale? Es muy importante el libro de Juan. Y el propósito de Juan es mostrarnos quién realmente es Jesucristo. Ese Dios hecho hombre. Y ahora digo que nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo por amor. Dice Juan capítulo 15, versículos 12-14, dice: este es mi mandamiento. Esto Jesús lo dijo:
que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vemos nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por ti, por mí. Un nacimiento con propósito. Navidad es Jesús. Y por eso dice claramente, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si nosotros hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda, nosotros somos amigos de Cristo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué preciosos estos textos. Ahora vámonos a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Solamente os estoy dando los textos bíblicos donde realmente nos muestran el propósito del nacimiento de Cristo, y también nos están demostrando quién es ese Jesucristo. Y esto es muy importante. Dice Romanos capítulo 3 versículos 23-24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira cuánto amor realmente tiene nuestro Señor Jesucristo, en el cual este nacimiento vendría a ser un gran propósito. Y ese propósito es que tú y yo, nuestros pecados sea perdonado, y además nosotros tengamos la vida eterna. Y no por mérito mío, sino por ese mérito, por ese propósito, por ese nacimiento. Porque si no hubiese nacimiento, no hubiera habido la muerte. Si no hubiera habido la muerte, no hubiese la resurrección. Por eso, un nacimiento con un propósito eterno. Ahora, otro texto muy significativo que nos va a ilustrar es porque la paga del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, vida eterna en Cristo nuestro Señor. ¿Vale? ¿Qué es dádiva? Aquí me llama la atención la palabra dádiva. ¿Qué entendemos por dádiva? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es dádiva? Dádiva simplemente es un regalo. Dádiva es un obsequio. ¿Por qué crees que en Navidad se da esa costumbre de dar un regalo a las personas que nosotros consideramos, a las personas que amamos? Porque viene ya bíblicamente. Dice por qué dádiva es un regalo. Y el regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí, obviamente, es el perdón de pecados y es la vida eterna. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a esa salvación? ¿Cómo yo puedo obtener este regalo? ¿Cómo yo puedo obtener este obsequio? Estas preguntas yo quiero que te hagas en esta tarde, noche. ¿Vale? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados,
Él, o sea, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegamos a este punto, dice si confesamos. Esto es muy interesante. Y hay otro texto en el cual habla de la confesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dices, será salvo. Cuando llegamos a estos dos textos, estos dos textos prácticamente chocan con muchas creencias. Entre esas creencias tenemos al catolicismo romano, que ellos no comprenden estos dos textos en la cual nos está diciendo que nosotros confesemos nuestros pecados. Pero nosotros confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Pero ellos nos dicen que estamos en un error. Pero sin embargo, ellos no tienen ningún problema en confesar sus pecados a un hombre. Entonces vamos a analizar qué es realmente confesar. No olvidemos el tema, es un nacimiento con propósito. Cuando hablamos de confesar, vamos a ver, la palabra confesar. Y esto es realmente lo que me llama la atención. Vuelvo a decir, esta palabra es un problema, un gran problema para los católicos. Confesar, dice, dicho de una persona, expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando tenemos esa convicción de pecado, nosotros nos arrepentimos. Y solo esa convicción de pecado nos puede dar el Espíritu Santo. Porque no olvidemos lo que dice el Espíritu, lo que dicen las Escrituras, y también está en el libro de Juan, que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es, ¿cuál pecado? Y el mismo texto nos lo dice, el pecado de la incredulidad. Ya que solamente por el Espíritu Santo yo puedo reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Pero ahora veremos algunos ejemplos cómo Dios escuchaba las peticiones, cómo Dios escucha las peticiones antes de conceder el milagro. Si nosotros analizamos todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo que está escrito en los evangelios, hay un común denominador, y es creer en Jesucristo. Pero vamos a Mateo capítulo... vamos a Juan. Iremos primeramente por Juan. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14? Dice, y todo lo que pidiereis al sacerdote, no dice al sacerdote. Al pastor, tampoco dice el pastor. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Me está diciendo a mí nuestro Señor Jesucristo que yo personalmente me dirija al Padre. Yo personalmente. Por eso me dice a mí, te dice a ti, nuestro Señor Jesucristo, ese nacimiento con propósito, que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré.
¿Y esto para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí no te está diciendo que vayas al cura, al sacerdote, para que él pida por ti. No, te está diciendo a ti personalmente que tú te dirijas al Padre. Y esto claramente, por ejemplo, ahora me vino a la mente. Los discípulos solo le pidieron una cosa a nuestro Señor Jesucristo. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos, no. Lo que le dijeron es, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿En nombre de quién? Del Hijo. ¿Vale? Vale. Vamos a Mateo capítulo 21-22. Por eso digo, siempre las escrituras se van explicando sola. Vale, vamos. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice en oración. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos ¿a quién? Al Padre. Eso es la oración. La oración es un vínculo perfecto entre Dios y los hombres. La oración es algo que yo tengo con mi Señor. La oración es algo que yo tengo con mi Padre. Esa relación íntima, esa relación personal. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 21-22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora, vamos a otro texto. A Juan capítulo 16, versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, completo. Este texto, y vemos claramente Juan destruye todas las herejías. El libro de Juan es prácticamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo te está diciendo en este día realmente sus promesas. Y dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Un nacimiento con propósito. La Navidad es Jesús. El regalo que Dios te está dando es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por eso nosotros damos ese regalo a las personas que nosotros consideramos y lo damos con amor, con cariño. Yo tengo una niña de 3 años en la cual yo he comprado los regalos y me he hecho mucha ilusión de que mi hija rompa ahí los regalos y vea y la carita de sorpresa. Y este es el regalo también de nuestro Señor Jesucristo, darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué debo hacer? Ya voy a terminar. Esto fue un live muy corto, ¿vale? ¿Qué debo hacer para recibir estos beneficios? Y la respuesta está en Juan capítulo 20, versículo 31, que dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis
¿Qué debo hacer para obtener estos beneficios? Perdón de pecados, vida eterna. Yo debo creer en Jesucristo. Por eso dice Juan, otra vez Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El regalo más grande. No hay más grande amor que este, que el dar la vida por los amigos. Y vosotros sois mis amigos si vosotros hacéis lo que yo os mando, dice nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a tener vida en su nombre. Y todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre obviamente se nos los dará. Ahora, nuevamente Juan 3:36, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso cuando vino ese testigo de Jehová a decirme que la Navidad es pagana, obviamente porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Cuando un unicitario me dice que Jesús es el Padre, ese unicitario ya está condenado porque no cree en el Hijo. Porque todo el que honra al Hijo, honra al Padre. Y que el que todo honra al Padre, también honra al Hijo. Esas gentes ya están condenados. ¿Y cuál es el resultado de todo lo que hemos hablado hasta ahora? Y es que nosotros hemos pasado de vida a muerte. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de ser bastardos y ahora somos considerados hijos. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. ¿Dónde? En el corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Somos amigos de Jesús. Un nacimiento con propósito. Yo aprovecho en estas fiestas que toda la gente está sonriendo. Aprovecho de hablar el Evangelio. Aprovecho de presentarles no a Papá Noel, sino a presentar a ese Jesús. Porque para mí la Navidad es Jesús. Un nacimiento con propósito. Porque si Dios hecho hombre no hubiese nacido de mujer, no se hubiese cumplido realmente las Escrituras. Si Jesucristo no hubiese nacido, no hubiese habido su muerte. Y si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, si Jesucristo no hubiese derramado hasta la última gota de su sangre, yo no tendría perdón de mis pecados. Y si Jesucristo no hubiese resucitado, hoy mismo estaría todavía muerto en mis delitos y en mis pecados. Este es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Navidad. Este es el nacimiento con propósito. Y no olvidemos que la Navidad es Jesús. Así que esto fue un
un en vivo muy corto, muy conciso, ¿vale? Esto lo voy a subir a la cuenta de YouTube, si queréis verlo y anotar todos los textos que os he dado, muchos textos, lo podéis anotar. Yo siempre digo, la Biblia se explica sola. Así que muchas bendiciones. Ahora, esto como lo voy a subir a YouTube, lo voy a cortar y dentro de 5 minutos me vuelvo a conectar y vamos a hablar de los testigos de Jehová. Vamos a entrar a su web y vamos a reaccionar a una de las publicaciones que ellos tienen, ¿vale? Así que muchas bendiciones y espero que este en vivo les haya sido de bendición. Y una cosa, comparta, entra a mi YouTube, suscríbete, apóyame y demás. Así que nos vemos en 5 minutos que vamos a hablar de los testigos de Jehová. Bendiciones.